Saludos, estimados estudiantes. En esta tercera entrega vamos a cerrar el abordaje de la Revolución Rusa. Recordemos entonces que en el video anterior quedamos en que Kerensky había llegado al poder. De manera provisional se esperaba pasar posteriormente a un régimen mucho más estable, pero es Alexander Kerensky quien asume el poder. Bueno, la falta de colaboración y sobre todo la radicalidad de la postura de los bolcheviques los convierte a ojos de Kerensky en generadores de violencia. Para él, quienes estaban detrás de la continuidad en los desórdenes eran precisamente los bolcheviques. Entonces, esto da lugar a que sobre los principales dirigentes bolcheviques se lleve a cabo una persecución. Lenin pudo escapar saliendo nuevamente de Rusia, en tanto que otros líderes como Kamenev, como Kollontai y Trotsky, quien venía del bando menchevique, fueron capturados y enviados a prisión. Pero la neutralización de los bolcheviques no significó el final de los problemas para el nuevo régimen, que por estar integrado por socialistas y algunos otros grupos de una izquierda moderada, generó ciertas resistencias en sectores políticos cercanos al régimen anterior. Aparte de eso, pues también había otros sectores de políticos e incluso dentro del mismo gobierno de Kerensky que estaban en contra de las disposiciones que el gobernante estaba implementando. Un caso representativo de esta última situación fue el del general Kornilov, a quien el mismo Kerensky había nombrado comandante en jefe del gobierno ruso. En la imagen apreciamos a Kerensky, en la imagen de la izquierda está Kerensky en la mitad y a la derecha está el mencionado Kornilov. Entonces, Kornilov estaba en absoluto desacuerdo con la constitución de comités de soldados. Él quería mantener la disciplina y consideraba que los soldados no debían tomar parte en el proceso político que se estaba desarrollando, por lo menos no considerando que los soldados terminaban del lado de los bolcheviques. Entonces, por eso era partidario de la disolución de estos comités. Kornilov además quería implementar la pena de muerte por deserción tanto en la retaguardia como en el frente de batalla. Y también quería establecer un régimen férreo de control en el suministro de alimentos, tanto para el frente como para la retaguardia, es decir, tanto para los que están combatiendo como para los civiles. Entonces, se plantea allí una situación de fuerte tensión cuando Kornilov decide levantarse contra el gobierno de Kerensky. El 25 de agosto de 1917, el general Kornilov ordenó a su subalterno, el también general Krimov, la movilización de tropas desde el frente hasta Petrogrado, con el fin de ocupar la ciudad. Es decir, esto era prácticamente un golpe de Estado. Actuando como jefe de gobierno, Kerensky cesó en sus funciones a Kornilov, prácticamente lo destituye, al tiempo que ordena al subalterno de este, a Krimov, que detenga las tropas que había enrutado hacia Petrogrado, previendo que las tropas podían llegar a desacatar estas nuevas órdenes que estaba dando Kerensky. El Soviet de Petrogrado decide crear un comité especial para enfrentar a las tropas que debían llegar a la ciudad. Este comité estaba compuesto por mencheviques, bolcheviques y socialrevolucionarios, es decir, aquellas facciones políticas que de alguna forma estaban relacionadas con la revolución. En esta acción se puso en evidencia el poder de convocatoria y organizacional de los bolcheviques, que fueron quienes lograron una mayor movilización de hombres y recursos para defender la revolución. Al final, y a pesar del desconocimiento de Krimov, recordemos que Krimov era el subalterno de Kornilov que debía llevar las tropas,
para tomar la ciudad. Al final entonces, a pesar de que Krimov desconoce la orden de Kerensky, las tropas que tenía a cargo y que debían tomar la ciudad sencillamente optan por rechazar cualquier acción contra su propio pueblo. Y aun cuando no hubo un enfrentamiento armado al final, los grupos constituidos por los bolcheviques para defender la ciudad y también la revolución se mantuvieron armados, constituyendo lo que se llamó como las Guardias Rojas. Luego de superada la crisis generada por el alzamiento de Kornilov, se creyó que el régimen de Kerensky, a quien tenemos allí en la imagen de la izquierda, había salido fortalecido, sobre todo porque políticos del centro y de la derecha le ofrecieron respaldo. Sin embargo, la realidad era diferente. En primer lugar, se dio un distanciamiento del régimen con los militares, que en adelante no lo apoyaron ni siquiera cuando los bolcheviques se lanzaron a la toma del poder un tiempo después, o algunos meses después, 2 meses realmente después. Por otra parte, los trabajadores identificaron plenamente a los bolcheviques como el partido que mejor representaba sus intereses, el único que se había opuesto a acuerdos con la burguesía y el régimen de Kerensky, y además el que reclamaba permanentemente la firma de la paz con las potencias centrales, que era lo que más deseaba la mayoría de los trabajadores y de los soldados. En líneas generales, el gran ganador de esta crisis generada con el levantamiento de Kornilov fueron los bolcheviques. Mientras todo esto sucedía en Rusia, Lenin se encontraba refugiado en Finlandia. Al enterarse de la situación de debilidad en que se encontraba el régimen de Kerensky después del alzamiento de Kornilov, Lenin tomó la decisión de volver a su país para organizar la toma efectiva del poder, sobre todo considerando que de no hacerse de manera inmediata, los ánimos revolucionarios podían llegar a enfriarse. Así las cosas, Lenin llegó a Petrogrado el 10 de octubre. Convocó inmediatamente a una reunión del Comité Central Bolchevique. No todos los miembros de ese comité estaban de acuerdo con Lenin. Sin embargo, logró convencer a la mayoría de que era el momento adecuado. De inmediato se procedió a la preparación de un golpe de Estado, quedando a cargo de la planificación de ese golpe un comité revolucionario designado por el Soviet de Petrogrado y que estaría dirigido por Trotsky. Allí tenemos a Lenin precisamente en una reunión organizando lo que va a ser el asalto definitivo al poder. El 24 de octubre en la tarde se dieron por parte de Lenin las últimas instrucciones para desatar las acciones de toma del poder. En la noche de ese mismo día, guardias rojas y grupos de soldados fueron tomando estaciones de radio, centrales telefónicas y oficinas de correo para asegurarse el manejo de las comunicaciones. El 25 de octubre en la mañana se reunió el segundo congreso de los soviets rusos, en el que los bolcheviques tenían una mayoría amplia de delegados. Había también otras dos facciones dentro de ese congreso, la de los mencheviques y la de los socialrevolucionarios. Estas dos facciones, al enterarse de los planes de asalto que tenían los bolcheviques, de asalto al poder, abandonaron el lugar de reunión del Congreso. Por esa actitud fueron denunciados por Trotsky como contrarrevolucionarios, lo que les quitó legitimidad y básicamente dejó en manos de los bolcheviques el poder de este Congreso. Paralelo a eso se dio la toma del Palacio de Invierno, un espacio desde donde se estaban ejerciendo algunas labores de gobierno por parte del régimen provisional, el régimen de Kerensky. Entonces, prácticamente con la caída de este palacio, cae también uno de los espacios de toma de decisión del régimen provisional. El régimen bolchevique prácticamente va a ser reconocido de manera inmediata en Petrogrado y en el transcurso de los siguientes días se va a ir reconociendo también en otras ciudades y regiones de Rusia.
De manera inmediata, lo que sí sucedió o las medidas implementadas automáticamente por los bolcheviques van a ser dos destacadas. Una de ellas básicamente relacionada con la firma de la paz, con el propósito de sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Entonces se busca automáticamente la forma de establecer algún contacto con Alemania y con Austria-Hungría para llegar a unas negociaciones. Ese va a ser uno de los decretos iniciales o uno de los decretos de apertura del régimen bolchevique. El otro decreto tiene que ver con la confiscación de las tierras de la aristocracia y de la iglesia. Entonces, esta va a ser una segunda medida de gran impacto del nuevo régimen que lideran los bolcheviques. Con el poder ya en sus manos, los bolcheviques se pusieron en la tarea de mantenerlo y consolidarlo, sobre todo en medio de una situación altamente inestable por cuenta de las fuerzas políticas desatadas y la situación económica de Rusia. Jugó en favor del control de los bolcheviques el hecho de que en esos primeros meses que siguieron a la toma del poder no se había organizado todavía una resistencia militar sólida de parte de los partidarios del anterior régimen, del régimen de los zaristas y de los enemigos en general de los bolcheviques. Esa organización militar que va a surgir es la que conocemos como el Ejército Blanco y lo vemos, o vemos una de sus secciones en la imagen de la derecha. El Ejército Blanco era un ejército contrarrevolucionario que para esos primeros meses no se había formado. De hecho, hacia 1918 es cuando vamos a encontrar una formación ya sólida del Ejército Blanco. Y en estos primeros meses de la toma del poder, estamos hablando de finales de 1917, van a surgir apenas algunos brotes aislados de resistencia a los bolcheviques en zonas periféricas del territorio ruso, que pudieron ser sofocados sin mucha dificultad. Los bolcheviques también se ocuparon de la resistencia de facciones de la izquierda y de grupos liberales que aspiraban a construir inicialmente un gobierno de coalición, pero que se vieron luego asaltados por la toma del poder rápida de los bolcheviques. Cuando se puso en evidencia que estos grupos de izquierda y liberales iban a ejercer alguna forma de oposición permanente, los bolcheviques recurrieron a la nueva policía, algunos de cuyos agentes vemos en la imagen de la izquierda. Esta policía fue la Comisión Extraordinaria Rusa para el Combate contra la Contrarrevolución y el Sabotaje, mejor conocida como la Checa, que se ocupó precisamente de perseguir a esos opositores políticos al régimen bolchevique. La Checa, de hecho, entró en operaciones en diciembre de 1917. Como ya se mencionó, la firma de la paz con las potencias centrales fue un asunto central para el nuevo gobierno de Rusia. Rápidamente se concertaron reuniones con delegaciones de los alemanes. Trotsky estuvo al frente de varios de estos encuentros, que se llevaron a cabo en la fortaleza de Brest-Litovsk, detrás de las líneas alemanas. En medio de esas negociaciones la guerra continuó y para finales de febrero de 1918 las tropas alemanas se encontraban avanzando hacia Petrogrado y habían ocupado algunas otras ciudades importantes, lo que puso a los bolcheviques en una situación bastante difícil para negociar. Dadas estas circunstancias y con la necesidad de enfocarse en la reconstrucción del país y de enfrentar al ejército blanco que ya daba muestras de cierta organización, Lenin presionó al Comité Central de los Soviets para que aceptara las condiciones que imponía Alemania para firmar la paz. Por el Tratado de Brest-Litovsk, firmado el 3 de marzo, Rusia finalmente debió entregar la mayoría de los territorios que poseía en el continente europeo, que eran Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Ucrania. Esto significó una pérdida del 34% de su población, el 32% de su tierra agrícola y el 54% de sus industrias. Es decir,
esta negociación con Alemania realmente representó una pérdida notable para Rusia, pero le garantizó paz fuera de sus fronteras para poder afrontar mejor al régimen bolchevique la guerra interna, la que se venía con el ejército blanco. Ya habiendo salido de la guerra y luego de neutralizar los brotes internos de insubordinación, tanto de algunos cosacos en la periferia como por parte de grupos de la misma izquierda que habían participado en el proceso revolucionario, pero que no querían o no aceptaban la propuesta de poder absoluto de los bolcheviques. Estos últimos, los bolcheviques, pudieron enfocar sus esfuerzos en la guerra que debían liberar contra el ejército blanco y sus aliados. Fue una guerra que tuvo sus primeras manifestaciones, un conjunto de escaramuzas, a comienzos de 1918 y que para el segundo semestre de ese mismo año ya tuvo unos escenarios más definidos, ya con los ejércitos sólidos enfrentándose en grandes batallas. En lo que tiene que ver con el ejército blanco, es preciso señalar que fue un ejército con muchos oficiales, oficiales del antiguo ejército del zar, reforzado con cosacos y con otros grupos que rechazaban al régimen bolchevique. Pero en líneas generales no fue un ejército muy popular y no obtuvo el apoyo de la población civil, el apoyo masivo. Y es que, por ejemplo, los campesinos miraban a este ejército blanco con cierto recelo, puesto que entre sus objetivos estaba volver al estado de cosas anterior a la revolución. Y ese estado de cosas incluía, por ejemplo, devolver las tierras confiscadas a los terratenientes. Por otra parte, este ejército blanco tampoco tuvo a las minorías nacionales no rusas de su lado, debido a que estas minorías temían que se volviera a la práctica de la época del zar Nicolás II, en la que Rusia imponía su cultura a los pueblos no rusos. Entonces se temía un retorno a ese estado de cosas. Y finalmente, las fuerzas aliadas de Europa, es decir, los que ganaron la Primera Guerra Mundial, si bien apoyaron en alguna medida y con algunas tropas al ejército blanco, este apoyo no fue muy importante como para inclinar la balanza en favor de las tropas antibolcheviques. Y es que no fue importante porque después de una guerra tan larga como la Primera Guerra Mundial, de casi 4 años o de algo más de 4 años, la opinión pública en los países vencedores no estaba dispuesta a apoyar esas expediciones bélicas a un país distante como Rusia. Por su parte, los bolcheviques debieron constituir un nuevo ejército, puesto que las tropas triunfantes de la revolución estaban constituidas en buena medida por las guardias rojas, que eran en su mayoría milicias populares con poco entrenamiento militar. En la reorganización del ejército ocupó un lugar Trotsky, a quien vemos en la imagen, quien ejerció como comisario de guerra desde marzo de 1918. El nuevo ejército incorporó un gran número de oficiales de las antiguas tropas del zar. Para finales de ese año de 1918, un total de 22.000 de esos oficiales hacían parte de las tropas del régimen bolchevique. Y a lo largo de la guerra, 75.000 de ellos aproximadamente se van a adherir también a las tropas rojas o a las tropas bolcheviques. La necesidad de emplearse, de hacer carrera en el nuevo régimen y el temor a las represalias por haber tomado parte del antiguo ejército del zar hicieron parte de las motivaciones que tuvieron estos oficiales para integrarse en el ejército organizado por Trotsky. Ya para ir cerrando, en total aproximadamente unos 10 millones de rusos murieron entre la revolución y el final de la guerra contra los ejércitos blancos, bien sea víctimas de acciones armadas, represión, hambre y enfermedades. Todo esto cobró víctimas en ese proceso que, como ya vimos,
Empieza en 1917 y termina hacia 1922. Lo que siguió en Rusia fue el comienzo de un régimen que persiguió a sus críticos y ejerció en múltiples ocasiones el terror para mantener controlada a toda una sociedad, al punto de que el sueño de revolución y liberación terminó convertido en una pesadilla totalitaria.